Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 21 del evangelista Mateo, donde vamos a compartir esta palabra que se llama Jesús entra en Jerusalén. Leemos la palabra y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganme. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente. Extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de árboles con los que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que seguían, empezaron a gritar: Hosanna al Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor, Hosanna en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos esta palabra muy interesante, donde el Señor entra con su entrada triunfal a Jerusalén, en donde se le reconoce como el descendiente de David, como el profeta Jesús, como le llamaron aquellas personas que estaban en la muchedumbre. Muchedumbre quiere decir mucho, o sea, mucha cantidad, un gentío. De ahí viene la palabra muchedumbre, mucho, un gentío demasiado grande, pues no podíamos decir habían cientos de personas, habían miles de personas. Si no había la forma de contarlo inmediatamente, pues la palabra correcta para no equivocarnos es decir muchedumbre. Donde hay muchas personas se le llama muchedumbre. Entonces comienza la palabra de esta manera en el versículo 1. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Me detengo. Primero, sabemos que el monte de los Olivos era el monte donde el Señor subía a orar. Fue incluso en donde hizo la oración de Getsemaní, donde oró ya por última vez antes de ir al Padre. Aquel monte era donde el Señor iba para comunicarse con Dios, para estar tranquilo, para estar en paz. Entonces, frente a este monte, en la ciudad de Jerusalén, había allí atado 2 animales que el Señor los mandó a buscar. Había una burra con su cría, dice la palabra. Dice que cuando llegaron junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Hermanos,
A veces nosotros creemos que la misión de nosotros no es importante. A veces pensamos que no estamos haciendo nada en cuanto a lo que el Señor nos ha encomendado. Hemos dicho, pero ¿quién soy yo? Pues si lo que estoy haciendo, hablándole a este, es quizás perdiendo mi tiempo. Si quizás lo que estoy haciendo, corrigiendo a este muchacho, es perdiendo mi tiempo, porque él me escucha por un lado y se le sale por el otro. La misión mía es muy pequeña. Mira, le estoy hablando a los adictos, a la gente de Hogares Crea. Quizás lo que le estoy es dando un consejo. Una gente que van a salir de ahí y no van a cambiar. Mi misión, pero qué misión, yo hablando con la juventud para que deje la bebida, si ellos de igual manera pues no la van a dejar. Hermano, y una misión importante que le pone el Señor a dos discípulos, o sea, a dos personas que eran estudiantes de Jesús. Dos personas que andaban con Jesús para arriba y para abajo, que ya habían echado demonios en su nombre. Personas que ya tenían cierto grado de unción, ciertos dones que nosotros no tenemos. Y el Señor envía a los discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito del frente y allí encontrarán una burra atada con un burrito al lado. Desátenlo y tráiganmelo. Hermano, la misión que tiene Jesús, no importa cuál sea. No hay misión pequeña cuando es Jesús que la pone. No hay una acción insignificante de parte de un hijo de Dios cuando lo mandó Jesús. Óigame, quizás esta gente estaba preparada para recibir la prédica de esos discípulos. Quizás se levantaron ese día pensando: hoy soy yo el que voy a dar la prédica allá donde vamos, en el templo de Jerusalén, lo más alto de la montaña, lo más grande, donde todo predicador quisiera leer un texto, ¿verdad?, y explicarlo, pues llegó a la cúspide ya de su fe. Esta gente se levantó, quizás no se sabe con qué propósito, pero el Señor en lo que le tiene de misión es desatar esos dos animales y llevárselo a él. Wow, hermano. Y a veces nosotros decimos: para esto yo me preparé. Para esto yo me pasé mi vida leyendo la Biblia para aconsejar a un borracho. Yo me preparé quizás, óyete, para aconsejar a esos niños cabezudos que vivo el día y la noche hablando con ellos y no cambian. Para eso yo leí la Biblia entera. Wow, yo pensé que iba a estar por lo menos una vez al mes en la parroquia. Lo que pasa, hermano, es que quien acoge lo poco con humildad, el que coge su misión desde el primer momento y se va a lo que lo mandó el Señor, Él le irá dando otras. Posiblemente Pedro había sido uno de esos dos que fue a buscar la burra, pues no lo especifica bien la palabra, y después quedó a cargo de la iglesia. Posiblemente Santiago haya sido de los que haya ido, y Santiago es el apóstol San Pablo. Santiago el único, el que conoció a Pablo, y Pablo fue quien fue porque Santiago lo instruyó. Pablo, el hombre más grande que no haya conocido a Jesús, el apóstol más reconocido, el apóstol Pablo, fue apóstol de Santiago luego. O quizás Juan, a quien Jesús llamó el discípulo amado: a quien yo amo lo voy a mandar a buscar al burro. Habiendo tanta gente ahí. Hermano, no hay misión insignificante. Si la misión que el Señor nos puso a nosotros, nos ha puesto, es hablar con ese que creemos, que entendemos que no coge cabeza, que estamos perdiendo nuestro tiempo por algo, nos la puso Jesús. Es que no hay misión pequeña. Cada misión es un escalón para nosotros alcanzar la confianza del Señor, para mandarnos a misiones más comprometidas, más avanzadas. Pero si no vamos a la primera porque nos consideramos superior a lo que el Señor nos está encomendando, el Señor no nos va a dar la segunda.
Entonces, dice la palabra, vayan al pueblo, al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganme. Si alguien le dice algo, contesten, el Señor lo necesita. Hermano, yo no sé cuál sea tu problema en esta situación. Tu situación yo no sé cuál es en esta noche. Yo no sé qué es lo que te tiene atado. ¿Qué es lo que no te permite llegar a donde Jesús para que se cumpla la misión que Dios tiene contigo? Oye, qué interesante. Dios tiene una misión con esos dos animales, pero están allá atados. Y manda a los discípulos a desatarlos. Es posible que nosotros estemos atados y que no queremos ir o que no podemos ir a cumplir la misión que Dios tiene que hacer con nosotros. La misión de que Jesús se glorifique encima de nosotros. A veces la atadura nos la ponemos nosotros mismos, otras veces nos la ponen los demás. Pero esta noche yo te voy a invitar a que tú ores por tu liberación personal. Que tú ores por desatarte de eso que no te permite llegar a Jesús. Que no te permite que Jesús se glorifique en ti. Si hay algo que no permite que tú prediques la palabra del Señor, que no des un consejo, que no permite que tú sirvas a los demás, que no te permita llegar a los demás con ejemplo o con palabra. Entonces esta es la noche que el Señor nos está enviando a nosotros a desatarte de ahí y a llevarte donde Jesús. Esta puede ser tu noche de llegar donde Jesús con la misión que Él te tiene. Pero tenemos que estar dispuestos. Y si alguien dice algo, óyeme, si tú quieres ir a la iglesia y no puedes, si alguien te dice algo, oye, dile tú mismo, diles que el Señor me necesita. Cuando tú quieras acompañar a alguien a hacer un favor y hay alguien que te dice, no, es que espérate, tú le dices, es que el Señor me necesita. Esas eran las palabras que le dijo aquellos apóstoles, aquellos discípulos, que digan, si alguien dice algo, cuando tú vayas a desatarlo, dile, el Señor los necesita. Asimismo yo quiero que tú entiendas que el Señor te necesita. Que el Señor te está mandando a buscar esta noche, a desatarte de esos problemas de deuda, a desatarte del problema de la falta de fe, a desatarte del problema de ese esposo que no te permite quizás hacer lo que Dios quiere. Pero a desatarte orando. El Señor abra los ojos de aquello que te impide, si puede ver lo que te impide, ¿verdad? Que el Señor te necesita. Si el Señor te manda a buscar esta noche es porque te necesita. Entonces, dice la palabra de Dios, y los devolverá cuanto antes. Hermano, te va a devolver el Señor cuando tú hagas su voluntad. El Señor te va a devolver. Pero no vas a llegar igual. No vas a llegar con la deuda, no vas a llegar con la tristeza, no vas a llegar con la desesperanza, no vas a llegar con la depresión, ni con la ansiedad. No, tú vienes de allá para acá, pero vienes con una sonrisa. El Señor te devolverá. El Señor nos necesita, hermanos, y nos está llamando a diario. Cuando el que está al lado de nosotros no está en una situación, el Señor nos necesita. ¿Por qué? Porque cuando tú actúas con ese hermano que tiene una necesidad, el Señor necesita que alguien le dé una mano, y ahí estás tú. El Señor te necesita. No solamente para ir a la iglesia, que el Señor nos necesita, también nos necesita para actuar en su nombre. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obra es muerta. Y yo lo creo.
Entonces, el Señor nos necesita a diario. Pero como les dije el otro día, Jesús no necesita favores de nosotros. No. Jesús pone gente que necesiten favores a nuestro alrededor. Y en ese momento estamos haciéndole el favor a Jesús. Tenemos que ver a Jesús en cada hermano, en cada necesitado. Entonces seremos ahí de los que el Señor nos dirá: vengan ustedes, benditos de mi Padre. Ustedes saben por qué le estoy mencionando esa palabra. Parece que estuvo en un evangelio, ¿verdad? Entonces, el Señor nos necesita. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Díganle a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Un animal de carga. Hermanos, es que el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, había dicho que el Mesías vendría montado en una burra y entraría a la hija de Sión, que sabemos que la hija de Sión es Jerusalén. Entonces, con toda sencillez. ¿Será ese nuestro problema a veces? Que nosotros queremos ir a todos los lugares donde se nos invita, pero no queremos ir con toda sencillez. Queremos ir a hacernos los todopoderosos, que somos nosotros los que tenemos la gracia, que no es Jesús, que somos nosotros los que necesitamos a la gente, que no es Dios. Entonces, en el momento que nosotros queremos quedarnos con esa gracia, no estamos llegando como nos enseñó Jesús, que llegó con toda sencillez. Y yo le pregunto, hermanos, a todos ustedes, ¿encontraría Jesús si quería algún caballo para entrar a Jerusalén? ¿Podría ese Jesús que dijo que aparecieran peces donde pasó Simón la noche pescando y no apareció ni uno en la pesca milagrosa, y le dijo: oye, te tira el anzuelo del otro lado, y los peces en obediencia fueron allá? El anzuelo no, la atarraya. ¿Podría encontrar ese Jesús que decía que se mueva una montaña y se movía, que levantó a Lázaro? Podía decir que aparezca aquí un caballo, que venga aquí un carruaje de los más bonitos que haya por ahí. Jesús era el Todopoderoso, y aún lo es. Jesús tenía el poder de óyete, le dijo al pez que aparezca una moneda, le dijo a Pedro: ve y tira el anzuelo en el mar de Galilea, y el primer pez que aparezca tendrá una moneda en la boca. Y yo te pregunto, ¿será más fácil aparecer en la boca de un pez una moneda, o decir que venga un caballo aquí donde yo estoy? Pero él decidió entrar en un burro por la humildad que tenía. Y vemos que el burro no era de él, que también podía haber dicho: tráiganme, óigame, la fiesta. Ahí estaba la fiesta del Domingo de Ramos, donde se celebraba la salida del pueblo de Egipto, y se celebraba también la cosecha. En plena primavera se celebraba que comenzó la primavera, que había flores y que la cosecha ya había sido cosechada. Era la fiesta más grande que había en aquel momento. Podría haber por ahí un caballo que se lo prestaran a este hombre. Pero él decidió entrar en un burro o en una burra. ¿Por qué? Porque tenía humildad. Y no porque quería entrar en este animal. No para sentirse el más pequeño. No, fue para dejarnos una lección.
de que no importa el poder que yo tenga, ni que no importan la situación económica favorable que pueda tener. Yo tengo que llegar siendo humilde donde llegue. El hombre de Dios, el hombre que representa a Dios, no tiene que andar en pobreza necesariamente, no tiene que andar todo roto, no. Pero tiene que, cada vez que tenga la oportunidad de ser humilde, que se exprese con humildad. Y hay una palabra que yo creo que ya debe estar en el diccionario dominicano, que es echando vaina. Nos gusta estar echando vaina a los dominicanos, restregándole en la cara al otro lo que podemos tener, los lujos que exhibimos y algunas cosas más, porque hasta prestado cogemos para andar haciendo bulto con lo que no nos pertenece. El Señor entró en un burro a Jerusalén, a su fiesta, a donde lo estaban esperando con ramos para darle la bienvenida, porque venía ahí el rey de los judíos, como ellos llamaban. Aunque al otro día hubo problema, ese fue su momento de gloria. En ese momento fue que el pueblo manifestó que ahí venía el Hijo de Dios. Hermano, nos enseña esta palabra que en el momento de gloria es que debemos ser humildes. Es que debemos hacernos sentir que lo que realmente importa es lo que somos, no en lo que andamos ni lo que tenemos. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús le había mandado. Le trajeron la burra con su cría, lo colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente, extendían sus manos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con los que cubrían el suelo. Hermano, aquella gente iba con sus mantos en el camino, con sus, como le decimos nosotros, sus batas, se la iban quitando para que cruzara caminando el burro en el que Jesús iba y la burra. Cuando iba cruzando le cortaban hojas para que fueran cruzando por ahí, para que esos animales no pisaran en el suelo con el Hijo de Dios que llevaban ahí montado. Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, decían aquellos de alegría. Yo comparto esa alegría. Wow, qué decisión tomó aquella gente. Aquella gente no le importó quizás el frío, quizás quedarse un poco más descubierto. Lo que le importó realmente era que Jesús se le estaba dando la gloria en ese momento. A veces a nosotros, hermanos, nos da vergüenza levantar la mano. Vamos a hacer una alabanza al Señor. Sí, si podemos meternos la mano en el bolsillo, nos la metemos. Porque nos da vergüenza alabar al Señor. Nos da vergüenza reconocer que el Señor es grande, que es poderoso, que es el Hijo de Dios. Entonces, en el momento que nosotros nos avergonzamos del Señor, me llega esta palabra a la mente. Si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. Yo no sé qué filósofo griego habrá sido que escribió eso. ¿O sería Jesús que lo dijo? ¿Sería Jesús en una palabra que dijo esto? Lo dejamos a interpretar, lo dejamos a búsqueda. Entonces, hermanos, tenemos que alegrarnos. Cuando nos digan, este es de los que ora, este es de los que vive orando, tenemos que alegrarnos. Aunque no estemos cerca del Señor, pero alguien considera que somos dignos de orar. Que por lo menos de orar, no nos dan la salvación, pero saben que oramos. Hermano, ore por mí. Wow, pero qué bendición. Qué bendición que alguien me haya dicho, hermano, ore por mí. Pues reconoció que soy un hombre de oración porque me está mandando a hacer lo que yo hago.
Pero si nosotros cuando nos hablan, pero tú eres el que predica, bajamos la cabeza. Pero si están todos los que predican ahí, nosotros somos los primeros que queremos que nos mencionen también a nosotros. Está por ahí el hermano Jando que predica. Está por ahí el hermano Momón, presidente de asamblea y predicador, igual que Jando. Y si van 4 que mencionan y no me han mencionado a mí, ahí estoy yo, pero venga acá, pero... Está el hermano Michel por ahí. El hermano Ariel, está el hermano Edward. Y Delsa Pérez, Dayanara Mato, y a Willy no lo mencionan, ahí estoy yo. Óigame, que cae comiéndome por dentro para que me mencionen ya. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Será que yo todavía para esa gente no predico? Pero si los que están son el coro de la pelota del domingo, donde dicen, pero vamos a hacer una oración, hermano, venga, hágate esta oración. Yo lo que vine fue a jugar pelota hoy, yo no vine a rezar, no, yo fui a rezar la misa. Ahí es que es importante la oración. Es importante orarle a Ariel, es importante orarle a cada uno de ustedes los que se conectan ahí. Claro que sí, una bendición, una alegría para mí. Pero quizás esos que están ahí en ese triangular de pelota, los que están ahí en ese compartir, en ese torneo, tienen años que no escuchan que Dios existe. Sí, hermanos, que no van a misa, que no escuchan, que no reciben una oración, que no tienen un contacto que les manda el evangelio, que no tienen nada. Y ese día fue que yo me negué, el día que Dios me necesitaba. ¿Por qué? Porque yo me negué a mi misión, que era esa. Dios me estaba preparando, predicándole a los que sabían, para que cuando el que no supiera, que viniera con 1500 dudas para donde mí a preguntarme, hermano, y entonces yo supiera qué decirle. Pero si yo a ese no le respondo, porque considero que ese no va a entender lo que yo le estoy diciendo, estoy echando al suelo mi misión. Soy una vergüenza para Jesucristo si lo hago así. Entonces yo entiendo que quien le predica a los que oramos está bien. Óigame, está cumpliendo su misión. Quien le comparte en este momento la palabra a quien está conectado en todos los programas, está bien, está compartiendo. Hermano, pero quien le habla de Dios a aquellos que no fueron a la iglesia, que no están en la misa, que no salieron a escuchar palabra de Dios, está mejor todavía. El que comparte en el momento de compartir, se lo envía por mensajes. Aquel que se alejó de Dios y que dice, yo ni siquiera creo, a mí me han pasado tantas cosas que yo no sé si es que Dios me odia o que no existe. Si usted se la manda a ese, usted está excelente. Porque al que ora se la manda a cualquiera. Al que predica cualquiera le habla de Dios. Pero ir donde uno que esté negado, esa es la misión. Esa es la misión. Entonces, Dios mío, dice, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaron, ¿quién es este? Y la muchedumbre respondió, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Hermanos, todos aquí sabemos que Jesús no es de Nazaret. Todos sabemos que Jesús nació en Belén. Y que Jesús en el capítulo 2 del evangelista Mateo, cuando viene de Egipto, cuando todavía gobernaban los hijos de Herodes, significaban un peligro para el niño, pues ya Herodes había muerto, pero estaba Herodes, uno de sus hijos, a cargo de aquel lugar. No podía volver a Jerusalén, no podía ir a Belén, no podía ir a Judá, donde eran aquella gente. Entonces tuvo que refugiarse en esta ciudad de Nazaret por un tiempo, en Galilea. Es por esto que a Jesús se le dice Galileo, porque fue criado por largo tiempo en la ciudad de Nazaret,
que quedaba en Galilea. Por esto le expliqué un poquito por qué. Porque Jesús también fue forastero. Jesús desde pequeño no nació en su ciudad natal. Jesús iba camino a casa cuando su mamá tuvo que dar a luz en un pesebre, como le decimos, donde había muchos animales, como un establo, le podemos decir. Cuando decimos la palabra pesebre, lo relacionamos como con una pecera, como con donde habían peces. No, era un establo de animales. Entonces, en el camino ocurre la situación de que la madre da a luz y se quedan allí hasta que nace. Luego los reyes magos le dicen que no pueden ir allá, pues el rey ya lo anda buscando y los desvían de camino. Entonces Jesús, con José y con María, va a Egipto. Allá duran 3 años, me parece. 3 años. Y luego regresa y se va a Nazaret de Galilea. Jesús aún no ha ido a su casa. Y es por esto que dice la palabra de Dios que el Señor vendrá con un castigo inmediato contra aquellos que vulneren los derechos de los extranjeros. Malaquías capítulo 3. Si alguien tiene duda. Entre ellos también incluye, claro está, los adúlteros, los que abusan del asalariado. Menciona unas cuantas situaciones más, pero quiero enfocarme en esta parte. Hermanos, ¿cómo nosotros tratamos a los extranjeros? Jesús fue extranjero en Egipto. Jesús fue extranjero en Nazaret, en Galilea se hace ya Galileo. Es acogido por el pueblo. Y todos sabemos que Jesús era judío. Y todos sabemos que los judíos habían salido de Egipto. Los egipcios y los judíos vivían en una guerra eterna, pues ellos eran esclavos de los egipcios. Y a ese lugar tuvo que ir Jesús un tiempo. A la casa de los enemigos, de los que habían maltratado a sus antepasados. También nos enseña el Señor que no hay que guardar rencor, que hay que ir donde la misión nos manda. Pero es de interpretar con esta palabra que Jesús nos menciona en Galileo aquí de que nosotros tenemos que tratar bien a los extranjeros, de que esas personas que quizás son haitianos, que son venezolanos, que sean de todas partes, que no sean americanos, pues a los americanos siempre los tratamos con mucho cuidado. Y si pudiéramos cargarlos al hombro, los cargáramos, si son de los gringos, ¿verdad? Pero no es por el ser humano, es por lo que podemos conseguir con ellos. Es por la protección que les ofrece el país. Entonces, tenemos nosotros que interpretar, y le pagaremos nosotros igual a un empleado haitiano cuando lo tenemos en la casa que a un dominicano haciendo el mismo trabajo. Le damos nosotros comida suficiente a esta gente cuando están trabajando para nosotros. Le damos un vaso de agua cuando nos lo piden con mucho cariño. Hermanos, Jesús fue extranjero. Jesús vivió en una tierra distinta a donde era su familia. Tenemos que ver a Jesús en cada ser humano de esto que esté pasando por esta situación. En cada venezolano, en cada haitiano, ahí está Jesús. No podemos darle la espalda a los extranjeros cuando Jesús, el que nosotros decimos que amamos, también lo fue. Y si alguien nos dijera, no sé cómo hubiese sido la forma, pero
si pudiéramos tener la oportunidad de saber a ciencia cierta que esa persona que está ahí es Jesús, no lo dejáramos ir de la casa. Y si se quisiera ir, nos fuéramos detrás de él. Pero como es un haitiano, no queremos darle ni agua. Queremos tratarlo mal. Pero como es un venezolano, no queremos tratarlo bien. Pero a Jesús sí lo amamos. A Jesús que no hemos visto. Que no hemos visto. A Jesús que no conocemos físicamente. Ni tampoco lo conocemos en palabras. Porque si no queremos al hermano, no conocemos a Jesús. Decimos. Sí, decimos conocerlo. Decimos amarlo. Sí, decimos amarlo. Pero lo amamos. Si lo amamos a Jesús en verdad, pensamos en el necesitado y le ayudamos. Pensamos en esta gente y lo acogemos. Y me llama la atención algo muy interesante de esta palabra. Hablamos de los que le enviaron con la misión a buscar a estos dos animales y lo buscaron. Hablamos también de los dos animales cuando fueron para Jesús, pero no hablamos del proceso. Hermano, cuando Jesús se monta en este animal que va cruzando por ahí, que a este animal le van tirando delante las mantas de la persona para que pise, le van tirando las ramas para que pase por ahí, para que no pise en el suelo. Yo quiero que en este momento tú pienses que tú llevas a Jesús. Que tú no eres ese animal, pero que llevas a Jesús. Y que pienses, ¿habré yo actuado como actúa este animal? Pues este animal seguía su paso caminando por encima de lo que le pusieran. El animal no tiene el discernimiento de decir que ese árbol y que esa bulla es de alegría. No, él está cruzando obstáculos para llegar a su lugar. Habremos pasado nosotros los obstáculos cargando a Jesús y seguimos nuestros caminos y no tiramos la carga que es Jesús. Yo no quiero entrar en esta controversia, pero yo estoy seguro que Jesús iba en el burrito. Pues dice la palabra de Dios. Lo vemos cuando nos explica Juan, en el que Jesús se iba a montar en un burrito que nadie se había montado. Juan 12, capítulo 12. Y dice esta palabra que a los dos le habían puesto la cobija. O sea, Jesús se montó en los dos quizás. Y que la burra fue ahí para que se entendiera de que era tan pichón el animal que todavía andaba detrás de su madre. Yo lo creo así. Entonces, si Jesús se montó en aquel burrito y lo resistió, no quiere decir con eso que Jesús no es una carga pesada, ¿no? Que Jesús no es una carga imposible de llevar si este animalito pudo con él. Entonces nosotros tenemos que ver a Jesús como una carga fácil de llevar, pues dice la palabra de Dios: mi carga es llevadera y mi yugo es suave. Él está hablando de Jesús, de su propia vida, de cargar a Jesús. Pero no es cargar a Jesús en la espalda todo el día, no es cargar a Jesús en la mente no. Es cargar a Jesús llevándoselo a los demás. Ahí viene Jesús, pues llegué yo, llegó Jesús, llegó un hombre que representa a Jesús. Llega el momento de una decisión, ahí estoy yo poniendo en oración esa decisión y después tomándola. Traje a Jesús. Llega un problema, estoy orando y resolviendo el problema, estoy con Jesús resolviendo el problema. Pero a veces queremos dejar a Jesús para coger el problema, no. El problema sin Jesús es que pesa.
con Jesús el problema nos lleva a Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama fe. Que cuando depositamos el problema en Jesús, entonces la fe se encarga del problema. Es que cuando yo digo con fe, Señor, yo te entrego mi situación, yo debo sentir un alivio, una paz, porque ya Jesús tiene esa confianza en que yo se lo entregué, igual como la que tengo yo, en que ya ese problema no es mío, es de Jesús. La fe es la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo antes de verlo. Dice el apóstol Pablo que el cristiano no camina por vista, sino por fe. Entonces, si nosotros creemos antes de ver, Jesús se encarga del resto. Pero lo que quiero decir en aquel animal es que llevaba a Jesús por el transcurso y que nunca pensó que lo importante era él porque Jesús iba encima. No, lo importante era Jesús. A veces nosotros andamos con la Biblia llevando a Jesús. Estamos orando, llevando a Jesús y sentimos que lo importante somos nosotros porque traímos a Jesús. No. El importante es Jesús, por eso vine a traerlo. Oye, el burro, cuando llevaba a Jesús en su espalda, que iba cruzando aquel lugar, le iban tirando ramas delante. Le iban tirando mantas delante. Iban voceando, bendito el que viene entrando. ¿Quién viene entrando? Jesús solo. No, el burro también viene ahí. Es posible que yo piense, si yo soy ese animal, pienso que soy yo lo importante, pienso que soy la alegría, que es a mí, que me están ovacionando. ¿Por qué? Porque hay un ego en mí. Porque hay una grandeza que yo mismo, como ser humano, quizás me he creado un orgullo. El que yo me crea el importante y le quiera quitar a Jesús la gracia de ser ese que salva, ese que sana. Ese que ha enviado el Señor para que tú seas sano, para que tú seas liberado. No fue a mí. A mí quizás me tiene el Señor la misión de desatar el burro. Óigame. Y para eso yo estudié. Para eso yo leo la Biblia. Para esta misión insignificante hermano, usted no sabe en el momento que usted está hablando con un hermano que aparentemente a sus ojos está perdido, pero que la palabra que usted le diga sea la que suelte el nudo que aquella persona tiene quizás hecho para ahorcarse. Que Dios reprenda. Usted no sabe si hoy que yo estoy aquí hablando con ustedes, tenga ya planificado no hacer este programa hoy, decir no, yo no voy a hacer este programa, pues no me siento de ánimo. Y no lo haga, y alguien que quizás usted le iba a compartir este programa tuviera pensado quitarse la vida y se la quite. Porque yo no le envié esta palabra. Porque yo quizás por haragán, óyete, tenemos que entender que no hay misiones pequeñas cuando las pone el Señor. Tenemos que coger toda misión que nos dé el Señor como grande, como importante, como indispensable. Pues de esa misión pequeña, de ese soltar el burro, de ese cargar a Jesús, es que a nosotros nos van a pedir cuenta. A mí, a Willy de Los Ángeles, no me van a pedir cuenta de lo que se dijo en la capilla de San Pablo el domingo. ¿Por qué? Porque ahí el que da la misa es el Papa. Yo no soy el Papa. Es de lo que se dijo aquí esta noche. A usted no le van a pedir cuenta de que murió en África porque no tenía agua.
Usted le van a pedir cuenta de ese que fue a su casa con sed y se paró en el frente, y porque la ropa que tenía quizás estaba toda rota y estaba muy sucia, usted dijo: este loco me va a atracar si yo le llevo agua. Ese sí le van a pedir cuenta.